Dios los bendiga mucho. Sean todos bienvenidos a este video que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes les presento. Es un gusto muy grande estar aquí, un placer espiritual. Y les doy las gracias a ustedes por su sintonía, amigos, amigas. Antes que nada, y que se me olvide, quiero dar gracias a varios hermanos. No sé usar la internet correctamente de Colombia, de Cuba, de Estados Unidos, de Oaxaca, y alguien se me olvidó, Fermín, Román, ¿de dónde? De Mérida, gracias a Dios, gracias hermana. Y hoy quiero, ya que estamos aquí en esta época decembrina, hablarles de unos personajes un tanto olvidados, pero los recuerdan y los mencionan de una manera torpe, de una manera insensata y hasta cruel. Y este tema que le voy a mencionar, pues, si lo estrecha uno sale sangre. Es el tema doloroso de la matanza de los inocentes. En la historia de la humanidad, pues solo se le equipara el genocidio que ordenó Faraón para el pueblo hebreo, los varoncitos recién nacidos. Y le voy a compartir textualmente Mateo 2, 16 al 18. Déjenme ubicarlo. Sabios, no magos, sino sabios vinieron de Oriente a adorar al Rey de los judíos, que es Jesús. Y vinieron a Jerusalén porque pensaron que siendo rey ahí estaría Él. Ellos pensaban a la humana, el Señor piensa a la divina. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, dijo el Señor. Y entonces el Señor les da una estrella, un astro celeste que los vino guiando. Y cuando ellos llegan, Herodes, un títere ahí, reyesuelo de Roma y del diablo, se sorprende, no sabe de qué le están hablando. Y cuando les explican sus sacerdotes que ellos sí sabían, pero no creían, sabían, pero no creían, sabían, pero no creían, les dijeron dónde iban a ser, conforme a la profecía de Miqueas 5:2, en Belén. Entonces este rey, Herodes, les dice con astucia: vayan a los sabios, vayan, y cuando lo encuentren, regresen y me dicen para que yo vaya también a adorarlo. Eso era una mentira diabólica. No iba a él a adorarlo, sino a matarlo. Pero el Señor echa a perder el plan de Herodes y les dice a los sabios que no regresen a Jerusalén, sino que se vayan a su tierra por otro camino. Y entonces Herodes es así burlado. Le comparto desde el 16 al 18 del capítulo 2 de Mateo. Así es escrito. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los sabios, de los magos, dice, se enojó mucho. Ese era su carácter. Y envió, y escúcheme, y mató a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus alrededores de edad de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había entendido de los sabios, de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, llanto y gemidos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque murieron. Desgracia terrible, de origen diabólico. Hoy quisiera que usted me escuchara con su corazón, que hiciera conciencia de tantos personajes un tanto anónimos que intervinieron en la primera Navidad, en el nacimiento de Jesús. No todo fue alegría, pero es que hace unos días cierto conductor famosísimo en la televisión dijo que se iba a dar un premio al que hiciera la mejor broma del Día de los Inocentes. Esto es una sandez. Los cristianos no decimos groserías. Es una sandez y una muestra de crueldad y de indiferencia ante el dolor ajeno, hoy que se habla tanto de empatía. Déjeme decirle que este no fue el único intento por matar a Jesús. Le voy a mencionar solo 6, hubo más, pero 6 intentos
que Satanás, nuestro adversario, hizo para impedir el nacimiento del Mesías. El Mesías, usted sabe, representa a nuestro Redentor, pero también al que iba a sentenciar a muerte a Satanás. En Génesis 3:15, y grábese esto, aparece la profecía mesiánica más antigua. Y así está escrito: enemistad pondré entre ti y la mujer, le está hablando el Señor a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora está hablando de seres humanos. Esta, la simiente de la mujer, no la simiente de José, este es Jesús. Esta simiente te herirá en la cabeza, te la va a aplastar, y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo. Eso se cumplió, mi hermano y hermana. En la cruz del Calvario, Satanás mordió al Señor Jesucristo por 3 días y 3 noches, pero ese día, y con su resurrección, el Señor le aplastó la cabeza a Satanás y lo sentenció a su muerte eterna. Por eso, Él quiso evitar, haciendo que una pareja de hermanos, uno de ellos cometiera el primer homicidio de la historia. Hoy hay miles de millones de homicidios, pero le comparto, ahí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 4, así es escrito: Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín trajo ofrendas vegetales, y la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Les recomiendo que busquen aquí en temas bíblicos la ofrenda de Caín, le va a edificar. Y aquí encontramos que Caín, dice nuestro hermano Juan en la primera de Juan 3, 10 al 12, que Caín era del diablo, Caín era del maligno. Esa no fue su única maldad, él estaba acostumbrado a eso, solo que esto fue extremo. Entonces, 5, no miró el Señor propicio a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si haces bien, no serás ensalzado, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano, el hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El odio, la envidia, el coraje que Caín le tomó a Abel, porque la ofrenda de Abel fue preferida y la de él fue desechada, porque la oveja de Caín representaba a nuestro Señor Jesucristo, la oveja de Abel representaba a nuestro Señor Jesucristo, y hubo derramamiento de sangre. Fue un sacrificio cruento, por eso lo mató. Caín nunca supo el alcance de lo que estaba haciendo, como un pelele, un títere en las manos de Satanás. Satanás había oído la sentencia que el Señor le dictó, que un día la descendencia de la mujer, se refiere a María y a Jesús, le aplastaría la cabeza, no María, sino Jesús. Entonces Satanás quería evitar que el Mesías naciera, y por eso en la descendencia santa de Abel, si usted lee Mateo 1 y Lucas 3, va a encontrar a Abel el justo. El Señor Jesucristo debió haber nacido de Abel, no de Caín, pues Caín lo mató solo por coraje, sin saber que de esta manera Satanás lo estaba usando para impedir que el Mesías naciera miles de años después. Pero el Señor burló la artimaña de Satanás y le dio a Eva otro hijo digno, llamado Seth, el sustituto. Y de él viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Entonces vemos aquí el primer intento, Caín matando a su hermano Abel. El segundo intento satánico por impedir que el Mesías naciera, lo encontramos ya en el Éxodo, allá en Egipto. En el capítulo 1 al 16, encontramos que los hebreos llegaron a Egipto. Ellos llegaron por hambre, buscando pan, y no sabían que ya el segundo del faraón era su propio hermano, José, a quien ellos habían vendido como esclavo. Pensaron que estaba muerto, así se lo dijeron a su padre Jacob. Cuando hay hambre allí, ellos
son llevados a Egipto por hambre. José es gobernante y los, diríamos así, los asila, y ahí les da la mejor tierra, Gosén, la más fértil. Pero solo eran 70 y empezaron a multiplicarse. Dios les dio esa bendición de la gran fertilidad a las mujeres. Y entonces los consejeros del faraón, le dijeron: ¿sabes qué? Estos esclavos se están multiplicando mucho. Si alguna nación nos ataca, estos se les van a unir y nos van a vencer. Tienes que hacer algo. Y entonces miren, eso es muy doloroso. Dice: les dicen así, Éxodo 1 al 10. Y escúcheme esto, porque esto es un monumento hediondo a la ingratitud. Así está escrito: se levantó entre tanto un nuevo rey, un nuevo faraón sobre Egipto. Muchos creen que era Tutmosis II o Ramsés. Este no conocía a José, fíjese. ¿Cómo que no conocía a José? Se borraron las crónicas. José era el innombrable de Egipto cuando llegó este faraón. Simplemente gracias a José estaban vivos. Simplemente gracias a José no se habían muerto de hambre. Pues se les olvidó. Todo lo bueno que hizo José por ellos se le olvidó. Y tampoco conocía a su pueblo. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, le dijeron sus consejeros. Seamos sabios para que no se multiplique y se una a los enemigos en la guerra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas, y edificaron a Faraón la ciudad de los bastimentos, Fitón y Ramsés. Y aquí está el edicto terrible. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando parten a las hebreas y miren los asientos, sus partecitas nobles, si fuere varón, mátenlo, fíjense, mátenlo. Y si fuera hija, entonces viva. Otra vez, el faraón fue una marioneta en las manos de Satanás. ¿Qué estaba viendo él? La protección de su trono, nada más, algo militar, algo político. Pero Satanás lo estaba usando para evitar que naciera el Mesías. Al matar, esto era un genocidio, al matar al descendiente de Seth, de Adán y de Eva, impediría que naciera el Mesías prometido en Génesis 3:15. Fíjese, miren cómo todo está interrelacionado. Pero el Señor burló esto, salvando la vida a un varoncito llamado Moisés, que llegó a ser el gran libertador y el gran legislador de Israel. Y por él, que se le escapó al faraón y que se le escapó a Satanás, Israel logró subsistir. ¿Qué le parece? Segundo intento. Tercer intento, lo encontramos en el segundo de Crónicas. Hubo otro rey perverso llamado Joram. Este rey, cuando llega al trono, este era hijo de Atalía, una mujer perversa también. Atalía era hija de Acab, de Jezabel. Y este rey perverso, cuando llega al trono, mata a sus propios hermanos. Todos ellos eran príncipes, pero como le podían hacer competencia en el trono, los eliminó fácil. Segundo de Crónicas 21, así está escrito, 1. Y durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Joram. Ese tuvo hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel, eran príncipes. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fuertes en Judá. Pero no había dado el reino a había dado el reino a Joram, porque era el primogénito. Pero cuando Joram llegó al reino de su padre y se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos, y asimismo a algunos de los príncipes de Israel. No, ahora hay tanta maldad, y ya esto no es tan raro de que un hermano mate a su hermano, pero en las páginas de la Biblia esto resalta por su maldad, su crueldad.
mató a sus propios hermanos solo por ambición política. No se detuvo. Hoy la ambición política hace que la gente cometa atrocidades iguales o peores, pero estos eran sus hermanos. Y Joram no sabía lo que hacía, simplemente aseguraba su permanencia en el trono, pero Satanás lo estaba usando para impedir la línea que vendría desde Adán, Eva, Seth y todos ellos por David. Estos eran descendientes del rey David. El Mesías, Jesucristo, nacería del rey David. Satanás quería cortar esa descendencia y aquí da esa orden. Pero, gracias a Dios, el Señor lo burla también. Muere Joram. Su muerte es horrible. Le pido que lo lea, 2 de Crónicas 22. Y encontramos ahora otro intento. Su madre Atalía. Esta mujer es la única reina, pero usurpadora en la genealogía de los reyes de Israel. Vaya, ni siquiera se le toma en cuenta. Llegó al trono por medio del derramamiento de sangre de sus propios nietos. Con tal de estar ella en el poder y en el trono, mató a la sangre de su sangre. Todas las abuelas quieren a sus nietos. Esta no. Le comparto 2 de Crónicas 22, 10 al 12, donde así está escrito. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo había muerto, se levantó y los degolló a toda la simiente real, los príncipes de la casa de Judá. Mire. Pero Josabed, esto es glorioso, lo otro es un diluvio, pero eso es un arcoíris. Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo arrebató de entre los hijos del rey que mataban, y lo guardó a él y a su ama en la cámara de los lechos. A riesgo de perder su vida, esta valiente mujer, Josabed, salva al niño. ¿Quién era? Así pues lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer de Joiada el sacerdote, porque ella era hermana de Ocosías. Lo guardó delante de Atalía y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Atalía reina 7 años. Pero cuando viene la matanza de sus hermanos, de los nietos de Atalía, los hermanos de Joás, Josabed, como hemos visto, le preserva, le salva la vida y lo esconde donde no pensaban que iba a estar, en el templo. Nunca se imaginaron que ahí estaría este rey niño, junto con Josías, otro rey niño. Preservaron así, por obra divina, por intervención divina, el linaje davídico para el Mesías, que Satanás quería quitar. Atalía, otra vez lo digo, parezco repetitivo, Atalía solo quería su trono y preservar seguridad ahí. No sabía que el diablo, nunca se dio cuenta hasta que cayó al infierno, desde hace miles de años. Se da cuenta que solo fue un títere en las manos, en las garras de Satanás. Y aquí vemos cómo el Señor burla este plan de Atalía también. Años después, décadas después, en Asiria se levanta un rey, muchos creen que es Jerjes, así le llaman, y en la época de la reina Esther, allá con el rey Asuero, hay un hombre perverso que desprecia a los judíos porque Mardoqueo, un judío, no se arrodillaba ante él cada vez que pasaban. Era tan importante este hombre perverso, Amán, que consiguió del rey un respaldo político para que con un caballo viniera a él montado y un heraldo ahí gritando: póstrense ante Naamán. Y todos se postraban, menos los judíos, y entre ellos estaba Mardoqueo. Grave es ese nombre. Por cierto, el nombre de Josabed, una mujer ejemplar, casi no lo oigo en las jovencitas cristianas evangélicas. Ahí le di un tip, es un buen nombre. Pero Amán odia tanto, se siente tan despreciado por Mardoqueo que consigue por astucia, urde hay un plan maligno para que Asuero firme y selle un edicto por el cual se debe matar a todos los judíos que estén en el reino. La capital era Susa, pero era ahí Asiria. Entonces ellos empiezan a afilar espadas porque van a matar a los hebreos y les impiden a los hebreos defenderse. ¿Qué le parece?
Le pido que lea. Ahora en YouTube hay tanta información. La fiesta de Hanukkah que se acaba de celebrar, recordar una fiesta y también la fiesta de... Ahorita se lo voy a decir, que hace alusión a esta liberación, porque el Señor usó a la reina Esther, cuyo esposo, el rey Asuero, no sabía que era judía. Entonces, con el edicto que él firmó y selló, condenaba a muerte a su esposa. Pero Dios intervino para que... Este libro es precioso, tiene usted que leerlo. Pareciera cuento, pero no, fue realidad. Y el Señor intervino para que le permitieran a los hebreos defenderse, y hubo una gran liberación para el pueblo hebreo que estaba ahí en cautiverio. La fiesta se llama Purim. Recuerde, Purim significa echar suertes. Lea la historia en YouTube de qué significa Purim. Se va a gozar al ver la mano del Señor interviniendo por su pueblo. Y en Hanukkah también. Otro ejemplo, otro intento de Satanás. El anterior también fue burlado, por supuesto. Es el que hemos estado leyendo acerca de Herodes, tratando de impedir que el Mesías, pues ya se le escapó, ya nació, pero que llegara adulto. Impedir que fuera a la cruz del Calvario a derramar su sangre por todos los pecadores, pero también impedir, eso quería Satanás, que Jesús muriera en la cruz sin mancha de pecado, derramara su sangre inmaculada y resucitara, porque eso implicaba la sentencia de muerte de él en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, tal como está escrito en Apocalipsis 20:10. El Señor, de todos los intentos, y digo más, bueno, hace poco, 80 años, Adolfo Hitler, hizo una matanza de judíos terrible, no para impedir que naciera el Mesías, aunque los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Pero todos los intentos, uno tras otro, que Satanás urdió para impedir que Jesús naciera o que muriera en la cruz, fueron burlados por el Señor. Déjeme decirle algo, aquí casi al terminar, perdí la noción del tiempo. Es un deleite compartirle la palabra del Señor, y lo digo sin falsos poses de muy espiritual. No soy muy espiritual, debo serlo. Recuerdo una frase que leí acerca de, la atribuyen a Spurgeon, Carlos Spurgeon, le llamaban el príncipe de los predicadores. Él decía: sé que no soy lo que el Señor espera de mí, pero también sé que por su gracia ya no soy lo que antes fui. Eso haga lo suyo. Cada día esmérese por ser más y más santo. Dice nuestro Señor en Apocalipsis 22, el que es santo, santifíquese más, y el que es sucio, ensúciese todavía más. Quiere seguir viviendo en el chiquero y en la inmundicia espiritual, siga viviendo ahí entre cerdos. El Señor lo está llamando a un lugar de delicados pastos junto a aguas de reposo entre las ovejas que Él ha redimido con su sangre. Concluyo con estos 3 puntos. El Señor siempre, y guarde esto como una firme ancla de su fe, siempre va a burlar los planes diabólicos. Todo lo que se levante contra el Señor será destruido por el poder del Señor. Le comparto Job 5, 12 y 13. Así está escrito. El Señor frustra, echa a perder los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada malo. Él captura a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecido. Esto me lleva a pensar en Achitofel y en Usai, consejeros en la época del rey David. El consejo de Usai fue preferido al consejo de Achitofel, que cuando hablaba Achitofel, daba su opinión, dice la Biblia, era como si Dios hablara, así de sabio era. Pero prefirió darle la espalda a su amigo David y apoyar a su hijo Absalón. En cambio, el Señor usó a Usai y entonteció
el consejo de Aquitofel, mire, y esto es lo que dijo Job. Le comparto otro texto. En el Salmo 33, esto tómelo para usted. Quizás usted esté rodeado de gente que lo envidia, lo odia, lo desprecia, se burla de usted y hace muchos planes hasta para que lo corran del trabajo, lo calumnen, lo maten civilmente o lo maten físicamente. Escuche, el rey David, Salmo 33, 10, así está escrito: Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. Doy gloria a Dios por eso, doy gloria a Dios. Cuando el diablo urde algún plan maligno contra usted, ya el Señor ya le dio la solución. Déjese guiar por el Señor y no se entretenga en las trampas del Señor, del diablo. Como dice nuestro hermano Pablo, 1 Corintios 2:11, que no ignoremos las maquinaciones, los planes perversos de Satanás, que no nos gane ninguna ventaja. ¿Cómo? Meditando todo el día en la palabra del Señor. Ahora, así como hemos visto tanto derramamiento de sangre terrible, espantoso, codicioso por la ambición nada más, y el Señor burló todo, escuche lo que dice aquí nuestro hermano el apóstol Pablo en Gálatas 4:4. Así está escrito: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gloria a Dios. En el griego hay dos palabras para tiempo. Una es cronos, que se refiere al tiempo que estamos viviendo, tanto en el clima como enero, febrero, las fechas. Pero hay un tiempo que es el plan divino, el tiempo, el momento preciso y exacto de Dios. La palabra es kairos. Cuando vino el kairos de Dios a su debido tiempo, ni antes ni después, el Señor envió a su único Hijo. No tuvo dos, ni no tuvo hija. A su único Hijo, unigénito. Dice aquí, nacido de mujer, no nació de José, el carpintero, sino de mujer, por obra del Espíritu Santo. La única inmaculada concepción que aparece en la Biblia es la de Jesucristo, no la de María. Y dice aquí, hecho súbdito a la ley, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío y era súbdito, cumplió todos los mandamientos. Aún aquellos que nosotros consideremos pequeños, Él los cumplió, y ni con su pensamiento los violó jamás. Por eso su sangre es inmaculada, por eso su sangre es redentora. Ahora, le digo algo en tercer lugar y aquí concluyo. Vea usted, a la luz de lo que hoy le he explicado, si apretara yo así la Biblia saldría sangre en lo que le he narrado. Vea usted qué insensato, qué cruel y qué perverso es caer en esto de las bromas. No puedo decir groserías, pero las bromas insensatas de la gente que no ama al Señor y que menos le importa el sacrificio de esos bebitos, sacrificio involuntario de los bebitos y de las madres que los vieron cómo se los asesinaron delante de sus ojos. Sus propios paisanos eran soldados judíos, no romanos. No les importa ese derramamiento de sangre. Dieron su vida, derramaron su sangre involuntariamente, eran bebitos. Pero si hubieran podido razonar y elegir, con gusto hubieran dado sus vidas preciosas con tal de salvar a otro bebito que estaba a unos metros o kilómetros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo le pido con esto que se abstenga usted de hacer estas bromitas torpes. Fíjese que soy muy elegante, torpes de la gente. Y le comparto, Efesios 5, nuestro hermano el apóstol Pablo dijo así, versículo 11, no participen con las obras infructuosas de las tinieblas, no participen en estas bromas. En lugar de eso, combátanlas, redargúyanlas y no sean aparceros, no se junten con los que hacen esta clase de bromas. Si usted ve que alguno de sus compañeros hace una broma de estas insensatas, ni siquiera se ría, ni siquiera la celebra. Apártese de ahí, mantenga su rostro serio, porque recuerde, fue un hecho real, una terrible matanza de bebitos, por amor a usted también. Fíjense, ¿qué le parece? Así, mi hermano y hermana,
He compartido con ustedes ese tema doloroso, es triste, pero quiero que haga conciencia. No todo fueron cantos de los ángeles y alabanza de los pastorcillos, alabanza de los sabios que vinieron de Oriente. Hubo también derramamiento de sangre por culpa de un terrible y perverso reyesuelo llamado Herodes. Y así le digo que ha sido un placer para mí muy grande servirle al Señor Jesucristo y a usted. Le pido que no sea dique, que sea conducto de esta palabra para que esta agua pura que hoy le he compartido llegue a más corazones, a más personas que yo no conozco ni conoceré aquí en la tierra. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo para que more bajo la sombra del Omnipotente. Y así, mirándolo a los ojos, le doy un abrazo fracturante y le deseo al Señor que atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Que tenga usted, como dice la gente, una feliz Navidad. Bueno, ya pasó la Navidad, pero que tenga usted un muy bendecido año nuevo. Así se los deseo en Cristo Jesús.